Saludos. Vamos a abordar el tema de sensores y transductores. En este tema, es un tema en el que tenemos la documentación indicada aquí y que es una documentación muy genérica, pero más que suficiente para poder seguirla. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser simplemente hacer una exposición muy superficial de los temas con que nos vamos a encontrar. Los temas en los que tenemos dividido este tema nos aparece aquí, sensores y transductores. Entonces, pues tenemos una primera parte de cuáles son los elementos de sistemas de control, y luego pasaremos a enumerar o a ver de manera superficial los diferentes tipos de transductores y captadores que se utilizan. Vamos a ver los de posición, los de proximidad en sus diferentes variantes, los de movimiento, los de presión, los de posición, de desplazamiento lineal y por último los de temperatura. Por último las fotocélulas. De acuerdo con esto, el tipo de elementos con que nos encontramos o los sistemas dentro de lo que entra a formar parte un sensor, un transductor, se engloba dentro de los sistemas de control. Todo un sistema de control lo que tiene son diferentes partes. Tiene unos elementos sensores, unos transmisores, unos comparadores, unos reguladores, unos actuadores y unos visualizadores. La misión de los transductores, tal y como indicamos aquí, es un elemento dentro del sistema de control encargado de medir el valor de una magnitud física y traspasarlo a una magnitud eléctrica. Magnitud eléctrica que dentro del sistema de control lo que va a hacer es, como indicamos aquí, va a comparar con unos valores de referencia y en función de eso puede atacar a través de unos reguladores a unos actuadores. Básicamente es eso. Tipos de transductores con que nos encontramos son muchísimos. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos, tantos como magnitudes físicas nos encontramos y como aplicaciones que queramos hacer con ellos. Vamos a ver los más corrientes y vuelvo a insistir de manera muy rápida y muy superficial porque la documentación la tenéis aquí y tendréis que trabajar con ella. Dentro de los más sencillos con que nos encontramos son los transductores y captadores de posición, que básicamente son los microruptores, los pulsadores y los finales de carrera. Son elementos electromecánicos, de forma que de acuerdo a una presión, en este caso, que estoy indicando aquí una presión física, lo que provocamos es un cierre de un contacto, en este caso normalmente abierto o normalmente cerrado, dependiendo de la configuración del propio, en este caso, microruptor. Diferentes tipos de finales de carrera que podemos encontrar en innumerables catálogos. Vamos a ir entrando un poco más en un pelín más sofisticados. Los primeros con los que vamos a trabajar son los detectores o transductores de proximidad, que son aquellos que se van a actuar cuando encuentren próximo a ellos un determinado elemento de todo tipo. Diferentes tipos con que nos encontramos, pues tenemos los inductivos. Los inductivos lo que hacen es detectar los elementos próximos, que son elementos magnéticos o electromagnéticos, solamente los magnéticos o electromagnéticos. Básicamente, explicamos aquí cómo funcionan, pero básicamente, resumiendo muchísimo, se puede resumir en que lo que tenemos es un elemento, básicamente una bobina, que atacada por unos circuitos electrónicos, entre ellos lo que puede ser es un oscilador. Lo que ocurre es que si yo no tengo este elemento magnético próximo al sensor, esta bobina pues tendrá una determinada inductancia, el circuito que tengo yo aquí oscilará a una determinada frecuencia y como consecuencia de la cual, a través de estos elementos, como pueden ser los amplificadores operacionales que hemos visto anteriormente, me va a entregar a la salida un nivel lógico 0 o 1, lo que sea. En el momento en que yo aproximo un elemento magnético, esta inductancia lo que va a hacer es variar su valor. Al verse variado el campo magnético, va a oscilar el oscilador a diferente frecuencia y me va a provocar que aquí a la salida, esta salida que antes era un 0 o un 1, pues esa salida tenga diferente valor. Lo podemos ver aquí en estos circuitillos. Vemos como cuando tengo el objeto a una determinada distancia, tengo en la salida del circuito oscilador una frecuencia como esta. Si acerco más el objeto, lo que hago es disminuir la amplitud de dicha señal y al volver a alejarlo, volver a ampliar.
Si yo coloco unos detectores de nivel, pues se me va a convertir estas distancias en unos niveles de salida lógicos ceros o niveles lógicos 1. Las características que he dicho básicamente es que sirven para elementos magnéticos, ferromagnéticos o diamagnéticos, no para elementos no magnéticos. Elementos que pueden componer, completos, que pueden componer un sensor de estos de proximidad, pues bueno, pues estos que tenemos aquí, pues una alimentación, la bobina, un oscilador, un rectificador y un conmutador disparador, ¿no? Tenemos aquí diferentes circuitos e incluso diferentes aplicaciones para los cuales se utilizan los magnéticos, ¿eh? Vemos que todos los elementos a detectar son elementos magnéticos, o ferromagnéticos. Diferentes aplicaciones, detección de la rotura de una broca, detección de los dientes de un engranaje que pasan por el sensor, etcétera, etcétera, etcétera. Posiciones de válvulas, y más cosas. Como hemos comentado, esto lo que nos hace es detectar los elementos que son magnéticos. Luego vamos a tener otro tipo, que son los detectores capacitivos. Estos funcionan en principio igual, detectan la proximidad de un determinado elemento, pero este elemento ya no es magnético, es un elemento dieléctrico, es decir, es un plástico, un papel, lo que sea. ¿En qué se basa? En el principio de funcionamiento de un condensador. Como ya sabemos, dos capas, dos elementos conductores separados por un aislante, configuran un condensador. Condensador que va a depender su capacidad del tamaño de las superficies que están en paralelo, de la distancia y del elemento dieléctrico que yo tenga aquí. Con lo cual, si yo no meto aquí en medio ningún elemento, me voy a encontrar con el elemento dieléctrico es el aire. Mientras que si yo meto un elemento aquí aislante como un plástico, este va a aumentar de valor, con lo cual va a variar la capacidad. Funcionando un poco como funcionábamos antes con la bobina, es decir, colocando un circuito oscilador que varíe su valor o su frecuencia en función de que acerque o no un elemento magnético en ese caso y en este caso un elemento aislante, lo que voy a hacer es variar la frecuencia o la señal de frecuencia del elemento. Lo podemos ver aquí. Si este es la placa sensora y aquí tenemos el objetivo, el objeto que yo quiero detectar, a grandes distancias el oscilador no me va a oscilar. A medida que yo voy acercando el objeto, esa oscilación aumenta cada vez más de valor y a medida que me alejo vuelve a disminuir. Si yo coloco, igual que antes, un rectificador y un disparador o un detector, pues voy a convertir un alejamiento en un 0 y un acercamiento en un 1. Es para lo que se utiliza estos tipos capacitivos. Se pueden utilizar también como detector de metales o como no metales, cosa que en el caso del inductivo solo se podía utilizar como detector de metales. Diferentes aplicaciones que podemos encontrar aquí, pues niveles de líquidos, bricks, colocación de barreras, diferentes aplicaciones. Siguiente tipo de transductores que vamos a mirar, que son muy importantes, son los de movimientos. Estos de movimiento lo que van a hacer es normalmente medir distancias. Diferentes tipos con que nos vamos a encontrar. Con el más sencillo de todos, el potenciómétrico. Nada, muy sencillo. Es el principio de funcionamiento de un potenciómetro, una resistencia ajustable normal y corriente, en la que yo tengo un cursor en el que la resistencia entre los puntos 1 y 2 es fija y las resistencias entre el punto M y el 1 depende de la colocación de este cursor. Según este cursor esté más aquí o esté más hacia el otro lado, la distancia va a ser menor y la resistencia va a ser mayor o menor. Si yo mediante un sistema mecánico acoplo aquí al eje acoplo a un detector o a un elemento que se tiene que mover, pues bueno, pues la posición de este cursor va a depender de la posición del elemento que yo quiero medir, que yo quiero mover. Estas son las características. No son muy buenos, no tienen mucha precisión, tienen problemas de desgastes mecánicos, eléctricos, tiene problemas de velocidad, pero tiene una gran ventaja, que es su economía. Más elementos de posición. El transformador diferencial. El transformador diferencial, que en este caso es un elemento, es un detector o un captador de desplazamiento, un medidor de desplazamiento lineal. De forma que lo que hacemos aquí es lo siguiente: en función del punto de salida, esto es una goma,
que se mete hacia adentro. Entonces, en función de la colocación de esta bola que yo tengo aquí, esta varilla se mete más o menos. Y lo que me tiene que hacer el sensor es entregar una señal mayor o menor en función de la colocación de o la introducción de este elemento que yo tengo aquí. Básicamente la constitución interna la vemos aquí, está compuesto por la varilla que hemos comentado, tengo yo aquí dos bobinas y aquí una bobina más. Entonces aquí una bobina más a la que le meto un generador de corriente alterna. Generador de corriente alterna que lo que va a hacer es inducir un campo magnético en estos entrehierros que tengo aquí, y este campo magnético, al cortar a estas otras bobinas, va a inducir en estas bobinas una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que ¿de qué va a depender? Por supuesto, de la señal que yo meta aquí, pero sobre todo va a depender de este entrehierro que yo tengo aquí. Lo podemos ver aquí esquemáticamente. Este entrehierro, en función del posicionamiento que yo tenga en este punto, de este elemento, este entrehierro se va a mover más hacia arriba o más hacia abajo. Si se mueve más hacia arriba, va a generar una corriente mayor en esta bobina y menor en esta. Y si lo ponemos hacia abajo, como entre este entrehierro va a estar entre estas dos bobinas, me va a inducir una corriente mayor aquí. Con lo cual, en función de la posición de yo voy a tener una corriente inducida, variable, en esta salida. Este es el lineal. Podemos tener exactamente uno angular, en el que en función del movimiento de este entrehierro, pues genere yo más corriente inducida en esta bobina cuando esto se encuentra posicionado hacia este lado, o en esta otra de aquí cuando se encuentre posicionado a este otro lado de aquí. Entonces, en función del movimiento angular de este elemento, voy a conseguir yo una señal inducida mayor o menor en una bobina o en otra, o sea, una polaridad u otra. Este es el transformador diferencial. Se utiliza bastante, tiene mucha precisión y es muy bueno. Otro tipo de elemento de medida es el medidor láser. Bueno, el medidor láser en lo que se basa es en emitir un rayo láser por un lado, hacer que rebote en otro lado y luego recoger la señal con un receptor. En función de lo que yo reciba, yo voy a medir el láser, la señal de luz láser que yo recibe, y en función de estas características, en función de la distancia focal, del rango, etcétera, etcétera, voy a determinar, de acuerdo a las características de este rayo láser, voy a determinar cuáles son la distancia o el ángulo en el que se encuentre el objeto en el cual rebota, que es en el que yo quiero medir. Aplicaciones con las que podemos encontrar son muchísimas, nos sirven para medidas de espesores, para detección de diferentes niveles, y la única precaución que tenemos que tener cuidado es que es un rayo láser, y este rayo láser es peligroso para la vista y hay que guardar las correspondientes precauciones.